Bien, vamos a comenzar ya con el primero de los bloques, en este caso. La pregunta sería, ¿dónde estamos? Este bloque es el bloque ASG, que es ambiental, social y de gobernanza. Vamos a presentar ya a los componentes de esta mesa enseguida, pero voy a hacer una breve radiografía de Canarias desde tres lentes. En la lente de lo social se nos muestra que 915.000 canarios están bajo el umbral AROPE, pese a 63.000 contratos indefinidos creados por el turismo. En la lente ambiental observamos que en la economía circular solo existe un 16% de electricidad renovable y 1,2 millones de toneladas de residuos anuales. En la visión económica, la inflación al 2,2% en abril, costes laborales más 4% y morosidad media 67 días. 6 expertos que van a estar en estas mesas le van a dar una visión colectiva e inspiradora. Ahora sí, vamos a presentar a los primeros ponentes que representan esa mesa social. Carlos Arango, director general de la Asociación Española de Directivos de Sostenibilidad, DIRSE España. Adelante. Puede tomar cualquiera de los dos asientos. Ese, por ejemplo. Y también a Evelio Pérez, coordinador del Departamento de Economía Solidaria y Empleo de Cáritas. Adelante, Evelio. Bueno, bienvenidos a ambos. Ustedes van a enlazar estrategia de responsabilidad social empresarial y la realidad social. Bien, vamos con esas preguntas Summit. ¿Cómo podríamos definir la situación social actual? Carlos nos va a dar una visión nacional, Evelio más regional. En concreto, queremos saber cuáles creen que debe ser la aportación del sector privado para seguir contribuyendo a la mejora y bienestar de la sociedad. Así que no sé quién quiere empezar. Empiezo yo. Venga. Lo primero, muchas gracias, Alexis, enhorabuena por el aniversario, gracias, Yaiza, y encantado de saludaros a todos. La pregunta da para una jornada completa. Entonces, la situación social, partiendo de la base de que considero personalmente que en España somos un país privilegiado, comparado con muchísimos países de todo el mundo, esto no significa que no estemos llenos de retos, ¿no? Yo iría de lo global a lo local. Creo que ahora mismo en el mundo vivimos una situación de inestabilidad brutal, en la que pues, decisiones de una sola persona hacen que cambie el mercado de todo el mundo y que nuestras empresas locales les sea más difícil vender fuera, ¿no? Por ejemplo. Y luego ya pues, pensando en España, pues son innumerables los desafíos sociales que tenemos, ¿no? Que os voy a decir aquí de inmigración, de la dificultad y de la tensión del acceso a la vivienda, pues antes hablábamos de datos, de un 25% más o menos de personas en riesgo de exclusión social o que no tiene acceso a las necesidades más básicas. Entonces, bueno, los retos son enormes. Y en cuanto al sector privado, que me preguntabas, y también lo decía Alexis antes, ¿no? Yo creo que el sector privado somos el motor de la economía. Somos los principales creadores de valor económico. Son donde la mayoría de las personas desarrollamos nuestra labor diaria, ¿no? Entonces, ¿cómo no vamos a tener influencia en la prosperidad social y que esa situación pueda llegar a cambiar? Y yo creo, y también lo decía Alexis en su discurso inicial, que más allá de pensar en las empresas en proyectos de impacto social, que también, y muchas o la gran mayoría de empresas, como Innovaris nos acaba de demostrar, está trabajando directamente en proyectos de impacto social, yo creo que es más su actividad diaria, una actividad diaria excelente que tenga en cuenta criterios de sostenibilidad, criterios ASG, en todos los sentidos, pues de crear valor económico para prosperar y poder seguir contratando a personas y cambiar la vida de muchas familias, de ser responsable en todos los temas de transparencia, buen gobierno, de cómo influye en temas de medio ambiente y luego, por supuesto, pues todos esos proyectos de impacto social que puede poner a disposición y en marcha. Y también teniendo en cuenta el sector privado, que no trabaja solo. Yo creo que es súper necesaria la colaboración con las administraciones públicas, con entidades del tercer sector y trabajar en conjunto, ¿no? Vale. Bueno, nada, buenos días a todas y todos. Bueno, aterrizando un par de datos a nivel Canarias, ¿no? Lo decías tú, Yaiza, 1 de cada 3 personas en Canarias está en situación de exclusión social. Si andamos un poquito más en los datos,
un 10% de las personas en Canarias tiene baja intensidad en el empleo, o sea, trabajan menos del 20% del potencial que podrían trabajar. El 33% de las personas están en riesgo de pérdida de vivienda. Aquí tenemos también un contexto social bastante importante. Tenemos una tasa de paro de 160.000 personas, sin embargo, con un montón de barreras y dificultades, ¿no? El 50% de los hogares monomarentales están en situación de exclusión social. El 20% de las personas en Canarias tienen riesgo de sufrir salud mental, y este dato es muy interesante porque se ha cuatriplicado en los últimos 4 años. Todo esto, unido a migración, edadismo, genera un contexto de exclusión muy relevante, ¿no? Y un poco abrumador, ¿no? Y desde ahí, bueno, acciones que puede hacer la empresa, el sector privado para contribuir en esto, pues la propia función social que tiene la empresa, por un lado, de creación de empleo. Desde la parte de creación de empleo y creación de empleo, sobre todo somos prácticamente todas pymes, son todas pymes, y pasar del concepto que se está trabajando ya muy bien, de departamentos de recursos humanos a departamentos de desarrollo de personas, creo que es muy relevante, ¿no? Al final, el generar estrategias de incluir a las personas en la toma de decisiones, a los trabajadores, en medidas de conciliación, todo esto genera que podamos retener talento en las pymes. Escuchaba ciertos datos que las multinacionales se llevan a las personas por salario. Las pymes pueden retener talento con todo este valor añadido, ¿no? Que además son unos valores añadidos que los trabajadores demandan. Dentro de esa función social, la igualdad de oportunidades, ¿eh? La igualdad de oportunidades, muchas de las personas que están aquí, que he visto caras conocidas, colaboran también dando oportunidades a personas en situación de exclusión social, incluyéndolas en sus plantillas, ¿no? Y luego reportando este excedente en lo local, ¿no? Desde el consumo responsable, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, han dado algunas pinceladas. La segunda de las preguntas es qué buenas prácticas de responsabilidad social y sostenibilidad pueden adaptarse para mejorar la gestión y transparencia de las organizaciones público-privadas. No sé si ya damos o tenemos más cositas. Esta es otra pregunta para otra jornada completa, pero me quedo seguramente, por empezar por algo y por centrarme en algo, en estas últimas palabras que has dicho del tema de gestión y de transparencia. Yo creo que toda buena estrategia de sostenibilidad empieza por la G, ¿no? Por un buen gobierno de las compañías, ¿no? Temas, por supuesto, temas de ética, temas de cultura, temas de sistemas de control interno, temas de gestión de riesgos, súper importante. En cuanto a la transparencia, yo pondría, sobre todo porque ahora está mucho en el debate, el valor del reporting corporativo. Para realmente mostrar la transparencia que tienen las empresas, y no solo la transparencia, sino el desempeño. Digo porque está muy en el debate, pues por las directivas que nos vienen de Europa, los diferentes sistemas de reporting dependiendo del tamaño de las empresas. Parece que ahora hay una simplificación, pues porque muchas empresas, sobre todo a las pymes, no les es fácil. Pero yo creo, y lo estamos viviendo desde la asociación y nuestros asociados, que es muy buena oportunidad para ser transparentes y para utilizar el reporting como una herramienta de gestión empresarial. Sobre todo porque en el proceso de reporting puede haber un proceso o una herramienta muy valiosa, que es el tema del análisis de materialidad, que te dice cómo tu empresa impacta con todos tus grupos de interés, ¿no? Entonces yo creo que ese diálogo con los grupos de interés es muy relevante y muy importante. Bueno, creo que es súper interesante. Muchas de las empresas ya tienen personas en exclusiva para gestionar la responsabilidad social corporativa. Creo que es súper relevante, es un salto muy cualitativo, y creo que la política de responsabilidad social corporativa debe ser una estrategia, ¿no? Creo que debe ser transversal a toda la empresa, y esto genera muchísimos beneficios, ¿no? Muchísimos beneficios para la empresa y para la sociedad, con las 3 dimensiones, ¿no? Las dimensiones ambientales, las dimensiones sociales y la dimensión económica,
con una responsabilidad social que creo que debe ser externa y también interna, ¿no? Porque genera un valor añadido para nuestros trabajadores y para retener talento y para generar trabajo decente y estabilidad en el empleo, que es lo que generan también las pymes. Y creo que la comunicación de la misma, ¿no? La comunicación de la misma creo que también es muy importante, ¿no? Esa transparencia también desde las empresas de publicar sus estrategias y sus memorias de responsabilidad social, creo que es súper relevante, ¿no? Esto también es algo parecido, ¿no? ¿Cómo pueden las empresas integrar de forma efectiva los ASG, ¿no? Y para generar un impacto social real y medible, más allá del cumplimiento normativo? ¿Qué herramientas de gestión responsable, qué actuaciones recomiendan para las pequeñas y medianas empresas para que generen un impacto social real? Pues, o sea, yo creo que lo más relevante es entender, o que todos estemos en la misma página de qué es esto de la sostenibilidad y de los criterios ESG, porque acabas de nombrar, más allá del cumplimiento normativo. Que yo creo que las empresas tienen que entender que esto ¿qué es la sostenibilidad? No se trata solo de cumplir con ciertas normas que nos pueden meter desde Europa, desde España, las administraciones públicas, etcétera, sino que es una oportunidad. Que la sostenibilidad no es otra cosa que un sistema de gestión empresarial que piensa en el largo plazo y que tiene en cuenta todos sus grupos de interés. Entonces, las empresas tenemos que ser capaces de ver qué ventajas competitivas nos está ofreciendo, porque creemos sinceramente que esto es una ventaja competitiva. ¿Cómo no vas a hacer mejor empresa si estás pensando en el largo plazo y tienes en cuenta todos tus grupos de interés? Entonces, yo lo vería desde esa perspectiva, y argumentos podemos tener muchos, ¿no? Desde cómo la sostenibilidad y los criterios ESG pueden ayudarte a gestionar los riesgos de una empresa. Que se lo digan a una empresa de paiporta a ver si los riesgos medioambientales no influyen en su cuenta de resultados, por ejemplo. Cómo la sostenibilidad y los criterios ESG pueden hacer que la oferta de productos de una empresa o los mercados sean diferentes o llegar a clientes y consumidores finales a los que no llegaban. Todos los temas que hablábamos de transparencia, de comunicación, de reputación, etcétera. Entonces, pues yo creo que merece la pena ir más allá del cumplimiento normativo y ver esto de la sostenibilidad como una oportunidad, ¿no? Bien. Bueno, en herramientas concretas, pues el mero hecho de que nuestro impuesto a sociedades o nuestra declaración del IRPF marquemos la X de proyectos sociales, ya con eso estamos colaborando, más allá de la función social, lógicamente, de trabajo y economía, ¿no? Desde ahí ya se colabora desde el sillón, ¿no? En herramientas concretas, la verdad que siempre que desde el programa de empleo y economía solidaria de Cáritas, normalmente vamos a una empresa y a la empresa le abrimos un mundo de posibilidades. Normalmente nos reciben con los brazos abiertos, ¿no? Hay muchas ganas de colaborar. Sí que es cierto que creo que lo que falta es que hablen con nosotras. O sea, hay muchas ganas de colaborar, nos llaman, queremos hacer una campaña de recogida de alimentación. Bueno, a lo mejor lo podemos canalizar con donaciones para tarjetas de alimentación y puede ser un poco más dignificar para que la persona pueda hacer la compra y no coma solo garbanzos y pueda comer también fruta y verdura, ¿no? Desde ahí creo que la colaboración con el tercer sector debe ser total, ¿no? Que nos llamen, o sea, que nos molesten, que nos digan, quiero colaborar más allá de mi función social, quiero colaborar con Cáritas, con cualquier entidad del tercer sector de acción social. Hay muchas intenciones y nosotros tenemos las herramientas. Tenemos programas de colaboración con empresas. Está mi compañero del programa de Empresas con Corazón por aquí, con la contratación de personas en situación de exclusión social. Desde ahí también. Acérquense a nosotros, que somos partner. De hecho, desde la Confederación, desde Cáritas Española, estamos trabajando viendo a la empresa como un agente más de cambio, ¿no? No es un instrumento, es un agente más de cambio. Forma parte de la sociedad. Si vamos todos juntos en el mismo campo, compartiendo conocimientos y herramientas, al final esto es un efecto multiplicador, ¿no? Decía Belio, acérquense a nosotros, ¿no? Entonces, la última pregunta es ¿qué modelo de economía social y solidaria se puede fomentar para tener una mayor colaboración e impacto entre el tercer sector, las administraciones y las empresas,
por ejemplo, qué tipo de alianzas locales se podrían tejer entre pymes, ONG y administraciones para atender. Pues es continuar un poco con el lenguaje de Belio. Yo creo que es la clave, el ser capaces de desarrollar esos trabajos en colaboración y esos diálogos. Yo en una época profesional anterior a donde estoy ahora, era el director de una fundación corporativa de una gran empresa. Y muchas veces desde este tipo de entidades corporativas, y como somos y pertenecemos a grandes empresas, nos creemos que podemos hacerlo todos solos, ¿no? Oye, tenemos los recursos, tenemos el dinero, tenemos las ganas, vamos a hacer proyectos de impacto social. Pero no conocemos el terreno, no conocemos a los beneficiarios, no conocemos realmente sus necesidades y no sabemos cómo hacerlo. Entonces nos tenemos que dirigir a los que realmente sí que lo saben, ¿no? Y en mi caso y en mi experiencia, pues gracias a ese diálogo, una gran empresa podía cambiar la vida de personas con cara y ojos, con nombres y apellidos, y así lo hicimos con miles de personas, pero no lo hacíamos solo, lo hacíamos de la mano con las empresas con las que saben hacerlo. ¿Qué falla ahí? Muchas veces que no utilizamos el mismo lenguaje en las entidades sociales, en las administraciones públicas y en las empresas. Se nos acercaban muchas veces entidades sociales para que colaboráramos con ellos, pero realmente no entendían a qué nos dedicamos en la empresa, cuál es el lenguaje empresarial, económico, cuál es nuestra estrategia de impacto social, qué necesitamos también nosotros como empresa. Y al revés también, nosotros no entendíamos el lenguaje del tercer sector, no entendíamos cómo funciona los temas de voluntariado, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, es aprender unos de otros y saber adaptarnos al lenguaje y a las necesidades del otro. Pero tiene que ser un trabajo en equipo, ¿eh? Qué interesante, no hablan el mismo lenguaje, ¿no? ¿Qué opinas, Evelio? Estoy totalmente de acuerdo con Carlos, ¿no? Al final, bueno, cada uno está en su contexto y y tenemos que acercarnos, ¿no? Nosotros tenemos el valor añadido principal de Cáritas es la acogida y la escucha a las personas participantes, ¿no? Y eso lo estamos trasladando en este último marco de relaciones con empresas que está trabajando a nivel estatal desde ese punto de vista, ¿no? También tenemos que acoger y escuchar a las empresas, ¿no? Precisamente para entendernos y para ir juntos en esta labor social, ¿no? Entonces creo que eso es un paso fundamental, ¿no? Y espacios como este creo que ayudan también, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por estas aportaciones tan dinámicas, ¿no? Así despedimos esta primera mesa, aplaudimos a nuestros ponentes. Muchas gracias.